4 fajos de billetes sobre el escritorio, un celular y un niño que acaba de entrar en silencio al despacho de la patrona más temida de la ciudad. Ella finge estar dormida, pero sus ojos entreabiertos observan cada movimiento. Es una prueba, una trampa perfecta. Ese dinero podría cambiar la vida de su madre viuda, aliviar años de dolor y necesidad. Nadie lo sabría, nadie lo vería, pero lo que la patrona está a punto de presenciar no tiene que ver con el dinero. Tiene que ver con algo que ella creía perdido para siempre. Y lo que sucederá en las próximas horas desafiará todo lo que la ciencia puede explicar. Porque a veces, la fe de un niño puede mover montañas. Y a veces, una prueba termina revelando quién realmente necesitaba ser probado. Esta es la historia de cómo una viuda y su hijo cambiaron para siempre el corazón de piedra de una millonaria. La mañana entró por los ventanales como lo hacía todos los días, bañando de luz blanca los pasillos interminables de aquella mansión que parecía no terminar nunca. Mariana pasó el trapo húmedo sobre el mármol del piso con movimientos precisos, mecánicos, aprendidos de memoria después de 8 años de repetir la misma rutina. El olor a lavanda del producto de limpieza se mezclaba con el aire frío que siempre dominaba esa casa, como si la calidez no tuviera permiso de entrar. Sus manos, agrietadas por el cloro y el agua fría, sostenían el paño con firmeza. No había espacio para errores en esa casa, no para alguien como ella. Desde que quedó viuda, Mariana aprendió que la vida no perdonaba titubeos. Su esposo había muerto cuando Sebastián apenas tenía 3 años. Un accidente de trabajo que nadie quiso explicarle bien, una indemnización que nunca llegó y un vacío que se instaló en su pecho como una piedra. Pero no podía quedarse quieta llorando. Tenía un hijo, tenía que comer, tenía que seguir. Así llegó a esa mansión, respondiendo a un anuncio que pedía empleada de limpieza. La entrevista fue breve y fría. La patrona, doña Eloísa, una mujer de 60 años con el cabello plateado recogido en un moño perfecto y unos ojos grises que parecían atravesar a las personas, apenas la miró antes de decir: «Empieza mañana, 7 de la mañana, nada de retrasos». Y Mariana, con Sebastián de la mano, asintió en silencio. Desde entonces, madre e hijo vivían en una pequeña habitación en la parte trasera de la propiedad, una construcción modesta que contrastaba con el lujo del resto de la casa. Sebastián creció entre pasillos de mármol y lámparas de cristal que él no podía tocar, aprendiendo desde niño que todo lo que brillaba pertenecía a otros. Pero Mariana se encargó de que nunca sintiera envidia. Cada noche antes de dormir, le recordaba las palabras que su padre le había dejado como herencia. La dignidad no se compra con dinero, hijo, se lleva en el corazón. Sé honesto, sé agradecido y nunca olvides de dónde vienes. Sebastián, ya con 11 años, había crecido delgado y alto, con el cabello oscuro siempre despeinado y unos ojos cafés que miraban el mundo con una seriedad impropia de su edad. Acompañaba a su madre cuando salía de la escuela, hacía sus tareas en silencio y nunca pedía nada. Sabía que su madre se levantaba antes del alba, que limpiaba habitaciones gigantes hasta que le dolían las rodillas, que sonreía poco y suspiraba mucho. Y aunque era solo un niño, entendía el peso que ella cargaba. Doña Eloísa, por su parte, era un misterio. Heredera de una fortuna inmobiliaria, vivía sola en esa mansión desde que su esposo murió 15 años atrás. No tenía hijos, no recibía visitas y pasaba los días encerrada en su despacho, revisando documentos, haciendo llamadas, manteniendo un imperio que nadie más veía. Su rostro rara vez mostraba emoción. Era dura, exigente, distante. Pero a lo largo de los años, algo en ella había comenzado a cambiar sin que nadie lo notara. Observaba a Mariana mientras limpiaba, veía cómo hablaba con su hijo en voz baja, cómo le enseñaba paciencia, cómo nunca se quejaba. Y al niño, a Sebastián, lo veía crecer con una rectitud que le resultaba extraña, en un mundo donde todos parecían querer más de lo que tenían. Esa mañana, Mariana terminó de limpiar el despacho de doña Eloísa, con la misma eficiencia de siempre. Pasó el trapo sobre el enorme escritorio de caoba, acomodó los libros en el librero,
aspiró la alfombra persa que cubría el centro de la habitación. Todo quedó impecable. Tomó su carrito de limpieza y salió rumbo a la siguiente habitación. Pero 5 minutos después, mientras ordenaba el pasillo, se detuvo en seco. Había olvidado la botella de limpiador dentro del despacho, sobre una mesita lateral. Sintió un nudo en el estómago. Doña Eloísa odiaba el desorden, odiaba los errores. Mariana dejó escapar un suspiro y miró a su alrededor. Sebastián estaba al final del pasillo, leyendo un libro en el suelo, esperándola como siempre. Se acercó a él con paso rápido, las manos todavía húmedas del último trapo que había usado. «Sebastián, hijo, necesito que me hagas un favor», le dijo con voz baja, casi disculpándose. El niño levantó la mirada de inmediato, cerró el libro y se puso de pie. «Olvidé un producto de limpieza en el despacho de la señora. ¿Puedes ir a buscarlo? Está sobre la mesita junto a la ventana». Sebastián asintió sin dudar. «Claro, mamá», respondió con esa calma que siempre tenía, como si nada fuera demasiado complicado. Caminó por el pasillo con los pasos silenciosos que había aprendido a dar en esa casa. El despacho de doña Eloísa estaba al final del corredor, con la puerta entreabierta. Se acercó despacio, dispuesto a tocar antes de entrar, como su madre le había enseñado. Pero cuando se asomó por la rendija, vio a la patrona sentada en su sillón de cuero, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, los ojos cerrados, respirando de manera pausada. Estaba dormida. Sebastián se quedó quieto un momento, sin saber qué hacer. No quería despertarla. La señora siempre parecía cansada, y su madre le había dicho que había estado muy preocupada últimamente por su mamá enferma. Decidió entrar en silencio. Empujó la puerta con cuidado, apenas lo suficiente para deslizarse dentro. Sus zapatos gastados no hicieron ruido sobre la alfombra. Se dirigió hacia la mesita junto a la ventana, donde efectivamente estaba la botella verde del limpiador. Pero justo cuando estiraba la mano para tomarla, sus ojos se desviaron hacia el escritorio. Allí, bajo la luz que entraba por el ventanal, había 4 fajos de billetes perfectamente apilados. Eran billetes de 500 pesos, tantos que Sebastián no podía siquiera calcular cuánto sumaban. Al lado, un celular de pantalla grande descansaba boca arriba. El corazón del niño comenzó a latir más fuerte. Su respiración se volvió superficial. Aquella cantidad de dinero, aquella cantidad podía cambiar todo. Podía pagar las medicinas que su madre necesitaba y nunca compraba. Podía arreglar el techo de su cuarto que goteaba cuando llovía. Podía... Sebastián cerró los ojos con fuerza, sintiendo cómo sus manos temblaban. Su mente se llenó de imágenes. Vio a su madre levantándose antes del amanecer, frotando sus manos cansadas, suspirando mientras contaba las monedas que apenas alcanzaban para la semana. Vio el suéter remendado que ella usaba todos los inviernos, el mismo desde hacía 3 años. Vio las noches en que fingía no tener hambre para que él pudiera comer un poco más. Aquellos billetes podían aliviar tanto dolor, tanta necesidad. Pero entonces escuchó otra voz. No era real, pero sonaba tan clara como si su padre estuviera parado junto a él. «La dignidad no se compra con dinero, hijo, se lleva en el corazón». Las palabras resonaron en su pecho como un eco que no se apagaba. Sebastián abrió los ojos lentamente. Sus manos ya no temblaban. Respiró hondo, tomó la botella de limpiador de la mesita y dio un paso atrás, alejándose del escritorio como si aquellos billetes quemaran. No los tocó. No los miró de nuevo. Lo que Sebastián no sabía era que cada uno de sus movimientos estaba siendo observado. Doña Eloísa no estaba dormida. Sus ojos, apenas entreabiertos bajo los párpados, habían seguido cada gesto del niño desde el momento en que cruzó la puerta. Su respiración pausada era una actuación perfecta. Años de control le habían enseñado a no delatar ni la más mínima emoción. Pero por dentro, su corazón latía con una fuerza inusual. Había dejado ese dinero allí a propósito. No era casualidad, no era descuido, era una prueba. Llevaba semanas pensándolo. Ese niño, Sebastián, había crecido frente a sus ojos. Lo había visto llegar con su madre cuando apenas era un pequeño de 3 años que se aferraba a la falda de Mariana con miedo.
Ahora era un muchacho callado, respetuoso, que nunca pedía nada. Pero doña Eloísa había aprendido con los años que las apariencias podían engañar. La pobreza, pensaba ella, podía corromper incluso a los más jóvenes. Quería saber qué clase de persona se estaba formando en su casa, bajo su techo. Quería saber si toda esa humildad era real o solo una máscara. Así que esa mañana, antes de que Mariana llegara a limpiar, dejó los 4 fajos de billetes sobre el escritorio. 20,000 pesos en total, una fortuna para alguien como ellos. Y luego esperó. Cuando el niño entró, ella cerró los ojos y contuvo la respiración, dispuesta a descubrir la verdad. Ahora, mientras lo veía alejarse del dinero sin tocarlo, algo dentro de ella comenzó a moverse. Una grieta en el muro que había construido alrededor de su corazón. Sebastián sostenía la botella de limpiador con ambas manos, listo para salir, pero en lugar de dirigirse hacia la puerta, se detuvo. Sus labios se movieron en silencio. Bajó la cabeza, cerró los ojos y comenzó a hablar en voz baja, tan baja que apenas se escuchaba, como si hablara con alguien que solo él podía ver. «Dios», susurró, y su voz temblaba ligeramente. «Gracias por el trabajo de mi mamá. Gracias porque nos diste un lugar donde vivir, aunque no sea nuestro. Gracias porque tenemos que comer, aunque a veces sea poco. Gracias por esta casa, por la señora Eloísa que nos permitió quedarnos aquí cuando nadie más quiso ayudarnos». Doña Eloísa sintió que su garganta se cerraba. Nadie le agradecía nada. Nadie rezaba por ella. Nadie. «Gracias por la fuerza que le das a mi mamá todos los días», continuó Sebastián, y ahora su voz se quebró un poco. «Sé que le duele no tener a mi papá. Yo también lo extraño. Pero gracias por lo que él me enseñó antes de irse. Gracias porque aunque ya no está aquí, siento que todavía me cuida». Las lágrimas comenzaron a acumularse detrás de los párpados de doña Eloísa. No se permitía llorar. Nunca se permitía llorar. Pero aquellas palabras estaban rompiendo algo que llevaba años endurecido. Sebastián respiró hondo, como si lo siguiente le costara trabajo decirlo. «Y Dios, por favor, ayuda a la mamá de la señora Eloísa. Sé que está muy enferma en el hospital. Escuché a mi mamá decir que los doctores ya no pueden hacer nada. Pero tú sí puedes, ¿verdad? Tú puedes hacer milagros. Por favor, no dejes que sufra más. Y si es tu voluntad, sánala. Porque la señora Eloísa está muy triste, aunque no lo diga, y nadie debería perder a su mamá así». La voz del niño se apagó. Se quedó en silencio unos segundos más, con la cabeza inclinada, sosteniendo la botella contra su pecho como si fuera lo único real en ese momento. Luego abrió los ojos, se limpió una lágrima que se le había escapado y caminó hacia la puerta con paso firme. Salió del despacho sin hacer ruido, sin mirar atrás, sin saber que había dejado atrás a una mujer completamente destruida. Doña Eloísa esperó hasta escuchar los pasos alejarse por el pasillo. Entonces abrió los ojos. Las lágrimas rodaron por sus mejillas sin control, calientes, imparables, liberando años de soledad y dureza. Sus manos temblaban mientras las llevaba a su rostro, tratando de contener los sollozos que subían desde lo más profundo de su pecho. No podía creerlo. Ese niño al que ella había observado con desconfianza, ese niño que vivía en la pobreza y tenía 1000 razones para robar. No solo había rechazado el dinero, había orado por ella, había pedido un milagro para su madre, Raquel, la mujer que la había criado con mano firme, que nunca le había demostrado cariño pero siempre estuvo presente. Ahora estaba postrada en una cama de hospital, con cáncer terminal en fase avanzada. Los médicos le habían dado 2 semanas de vida, quizá menos. Doña Eloísa había gastado fortunas en tratamientos, en especialistas, en segundas y terceras opiniones. Nada había funcionado, y aunque jamás lo admitiría en voz alta, estaba aterrada. No sabía cómo enfrentar la muerte de su madre, no sabía cómo vivir con ese vacío. Y ahora ese niño, sin conocerla, sin saber nada de ella más allá de que existía, había pedido por su sanidad.
Doña Eloísa se quedó sentada en su sillón, llorando en silencio, sintiendo cómo algo que había estado congelado dentro de ella comenzaba a derretirse. No sabía qué hacer con esa sensación. No sabía si creer en milagros, pero algo le decía que acababa de presenciar uno. Se limpió las lágrimas con manos temblorosas, se puso de pie y tomó su bolso. Tenía que ir al hospital, tenía que ver a su madre, quizá solo para despedirse, quizá para aferrarse a los últimos días que le quedaban. No se permitía esperar nada más. Los milagros no existían en su mundo, o al menos eso creía. Salió de la mansión sin decirle nada a nadie, subió a su auto y condujo por la ciudad con el corazón todavía acelerado. Cada semáforo en rojo le parecía eterno, cada calle demasiado larga. Cuando finalmente llegó al hospital, estacionó deprisa y caminó con paso firme hacia el tercer piso, donde estaba la habitación de su madre. Esperaba encontrar a las enfermeras con rostros graves, esperaba silencio y olor a medicamentos. Esperaba lo peor. Pero cuando dobló la esquina del pasillo, vio al doctor Martínez saliendo de la habitación con una carpeta en las manos y una expresión que no supo descifrar. El médico la vio y se detuvo en seco. La miró como si acabara de ver un fantasma. «Doña Eloísa», dijo, y su voz sonaba desconcertada, casi incrédula. «Necesito hablar con usted». Doña Eloísa sintió que el piso se movía bajo sus pies. El doctor Martínez era un hombre de 50 años, calvo, con lentes pequeños que siempre se ajustaba cuando estaba nervioso. Y en ese momento se los ajustaba una y otra vez, como si no pudiera creer lo que iba a decir. «Venga conmigo», le pidió, y comenzó a caminar hacia su consultorio sin esperar respuesta. Ella lo siguió con el corazón desbocado. Sus tacones resonaban contra el piso de linóleo blanco, cada paso un eco que le recordaba que estaba a punto de recibir noticias. ¿Buenas? ¿Malas? No lo sabía. Entraron al consultorio y el doctor cerró la puerta detrás de ellos. Le indicó que se sentara, pero doña Eloísa se quedó de pie, con las manos apretadas sobre el bolso de cuero que sostenía como si fuera un salvavidas. «Dígamelo de una vez», exigió, y su voz salió más dura de lo que pretendía. Era su mecanismo de defensa. Siempre lo había sido. El doctor Martínez dejó la carpeta sobre el escritorio y se quitó los lentes, limpiándolos con un pañuelo mientras negaba con la cabeza. «No sé cómo explicarle esto», comenzó, y su tono era de completa incredulidad. «Esta mañana ordenamos los análisis de rutina de su madre, los mismos que hemos estado haciendo cada 2 días. Esperábamos ver un deterioro acelerado. El cáncer estaba en una fase tan avanzada que francamente, doña Eloísa, no entendíamos cómo su madre seguía consciente». Doña Eloísa sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿Y?», preguntó, aunque temía la respuesta. El doctor se puso los lentes de nuevo y la miró directamente a los ojos. «Los resultados llegaron hace 1 hora. Pensamos que era un error del laboratorio, así que repetimos los exámenes, 2 veces más. Hicimos una tomografía completa, análisis de sangre, resonancia magnética, todo». Hizo una pausa, como si él mismo no pudiera procesar lo que estaba diciendo. «Doña Eloísa, el cáncer desapareció». El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso. Doña Eloísa parpadeó varias veces tratando de procesar las palabras. «¿Cómo que desapareció?», susurró, y su voz sonó extraña, rota. «No está», repitió el doctor, y ahora había asombro puro en su rostro. «No hay rastro de células cancerígenas, ni en los pulmones, ni en el hígado, ni en los huesos. Nada, es como si nunca hubiera estado enferma. Los marcadores tumorales están en 0. La inflamación desapareció. Los órganos que estaban comprometidos ahora muestran una función completamente normal». Se quitó los lentes de nuevo y los dejó sobre el escritorio, pasándose una mano por el rostro. «Llevo 30 años ejerciendo la medicina, doña Eloísa. He visto remisiones espontáneas, sí, pero esto no es una remisión. Es una desaparición completa.
No tengo explicación científica para lo que acabo de ver. Las piernas de doña Eloísa dejaron de sostenerla. Se dejó caer en la silla que estaba detrás de ella, con los ojos muy abiertos, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a brotar de nuevo. ¿Está seguro?, preguntó, y su voz era apenas un hilo. Completamente, respondió el doctor, y por primera vez en todos los meses que llevaban tratando a su madre, sonrió. Su madre está estable, está despierta, lúcida, sin dolor. Hoy en la tarde empezó a pedir comida, algo que no había hecho en semanas. Mañana, si todo sigue así, puede irse a casa. Doña Eloísa cubrió su rostro con ambas manos y se dejó ir. Lloró como no había llorado en años, quizá en toda su vida. Sollozos profundos, desgarrados, que salían desde un lugar que había mantenido cerrado durante décadas. El doctor Martínez no dijo nada, solo se quedó de pie, respetuoso, dándole el espacio que necesitaba. Cuando finalmente ella logró calmarse, se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y lo miró con los ojos enrojecidos. «Quiero verla», dijo con voz firme. «Por supuesto, está en su habitación. La están preparando para bajarle la dosis de medicamentos. Ya no los necesita». Doña Eloísa se puso de pie, todavía temblando, y salió del consultorio. Caminó por el pasillo como si estuviera en un sueño, sin poder creer lo que acababa de escuchar. Llegó a la habitación 312, la misma donde había pasado tantas noches sentada junto a la cama de su madre, esperando el final. Empujó la puerta con suavidad y lo que vio la dejó sin aliento. Su madre, Raquel, estaba sentada en la cama, con la espalda apoyada contra las almohadas. Tenía el cabello blanco suelto sobre los hombros, el rostro ya sin la palidez grisácea que había tenido durante semanas. Sus ojos, hundidos y opacos, hacía apenas 2 días, ahora brillaban con vida. Cuando vio entrar a su hija, sonrió. Una sonrisa pequeña, pero real. «Eloísa», dijo, y su voz sonaba clara, sin el ronquido agónico que la había acompañado en los últimos meses. «Los doctores me dijeron que pasó algo que no entienden, pero yo sí lo entiendo». Doña Eloísa corrió hacia ella y cayó de rodillas junto a la cama, tomando las manos de su madre entre las suyas. «Mamá», susurró, y no pudo decir nada más. Las lágrimas volvieron a caer, calientes, liberadoras. Raquel acarició el cabello de su hija con una ternura que rara vez había mostrado en vida. «Alguien oró por mí, ¿verdad?», preguntó con suavidad. «Alguien pidió un milagro». Doña Eloísa asintió sin poder hablar, recordando las palabras de Sebastián en su despacho. Aquel niño humilde, que no tenía nada, que había rechazado una fortuna, había pedido por la vida de una mujer que ni siquiera conocía. Y Dios había escuchado. «Fue un niño», logró decir finalmente, con la voz entrecortada. «Un niño que vive en mi casa, el hijo de mi empleada. Él oró por ti, mamá. Pidió que te sanaras y aquí estás». Raquel cerró los ojos y dejó escapar un suspiro largo, profundo. «Entonces tengo una deuda que nunca podré pagar», murmuró. «Y tú también, hija». Doña Eloísa se quedó allí, arrodillada junto a la cama, sosteniendo las manos de su madre, sintiendo el peso de aquellas palabras. Una deuda. Sí. Pero no era una deuda que se pagara con dinero. Era algo mucho más grande que eso. Pasó el resto del día en el hospital, viendo cómo su madre comía, hablaba, se reía incluso. Era como si el tiempo hubiera retrocedido, devolviéndole a la mujer que había sido antes de la enfermedad. Cuando el sol comenzó a ocultarse, doña Eloísa supo que tenía que regresar a casa. Tenía que hacer algo. Tenía que hablar con ellos. Condujo de regreso a la mansión, con el corazón todavía acelerado, pero ya no por miedo. Era algo diferente. Gratitud, asombro, vergüenza también. Durante años había sido dura, distante, había tratado a Mariana como una empleada más, había visto a Sebastián crecer sin nunca acercarse realmente. Y ese niño, sin conocerla, sin esperar nada a cambio, había hecho por ella algo que nadie más había hecho.
Había creído en un milagro. Cuando llegó a la mansión, era casi de noche. Las luces del jardín ya estaban encendidas, bañando los senderos de piedra con un resplandor dorado. Estacionó el auto y bajó con prisa. Entró por la puerta principal y caminó directamente hacia la parte trasera de la propiedad, donde estaba la pequeña habitación de Mariana y Sebastián. Tocó la puerta con los nudillos, algo que nunca había hecho antes. Siempre llamaba por el intercomunicador, siempre daba órdenes desde la distancia, pero esta vez necesitaba estar frente a frente. Mariana abrió la puerta con expresión sorprendida. Llevaba puesto un suéter viejo y remendado, y sus manos todavía olían a jabón. Detrás de ella, Sebastián estaba sentado en la pequeña mesa de la habitación con un cuaderno abierto frente a él. Ambos la miraron con una mezcla de confusión y preocupación. «Señora Eloísa», dijo Mariana con voz temblorosa, «¿pasó algo? ¿Hice algo mal?» Doña Eloísa negó con la cabeza, sintiendo cómo las lágrimas volvían a acumularse en sus ojos. «No», respondió con voz quebrada. «No hiciste nada mal. Al contrario». Respiró hondo, tratando de encontrar las palabras. Necesito hablar con ustedes. ¿Puedo pasar?» Mariana asintió rápidamente, haciéndose a un lado. Doña Eloísa entró en la habitación y de inmediato sintió un nudo en la garganta. El espacio era diminuto, apenas suficiente para una cama individual, una mesa pequeña y un armario viejo de madera. Las paredes estaban limpias pero desgastadas, con grietas en las esquinas. En una repisa había 3 libros gastados, un crucifijo de madera y una fotografía enmarcada de un hombre joven con Mariana y Sebastián de bebé. El padre, el esposo, el hombre que había dejado a esta familia con nada más que amor y enseñanzas. En todos estos años, doña Eloísa nunca había entrado allí. Nunca se había detenido a ver cómo vivían. Y ahora, mirando aquella pobreza digna, aquella humildad que no pedía lástima, sintió una vergüenza profunda que le quemaba el pecho. Sebastián se había puesto de pie, con las manos cruzadas frente a él, respetuoso pero confundido. Mariana cerró la puerta despacio y se quedó junto a su hijo, pasándole un brazo protector sobre los hombros. Ambos esperaban en silencio, sin saber qué esperar de aquella visita tan inusual. Doña Eloísa los miró a los ojos, primero a la madre, luego al hijo. Y entonces, algo en ella se rompió completamente. Se llevó las manos al rostro y comenzó a llorar. No eran lágrimas silenciosas y controladas como las que había derramado en el hospital. Eran sollozos abiertos, desgarrados, de alguien que finalmente se permitía sentir después de años de encerrarse en una coraza. Mariana dio un paso adelante, alarmada. «Señora, ¿qué pasó? ¿Está bien?» Su voz era genuinamente preocupada, sin rastro de resentimiento ni distancia, solo compasión. Doña Eloísa negó con la cabeza, incapaz de hablar todavía. Respiró hondo varias veces, tratando de calmarse, limpiándose las lágrimas con manos temblorosas. Cuando finalmente logró encontrar su voz, ésta salió rota, honesta, despojada de toda la dureza que siempre la había acompañado. «Tengo que contarles algo», comenzó, y su mirada se clavó en Sebastián. «Algo que hice. Algo de lo que me avergüenzo profundamente». El niño la miraba con esos ojos oscuros y serios, sin entender pero escuchando con atención. Mariana apretó su hombro, sin decir nada. «Esta mañana», continuó doña Eloísa, y cada palabra le costaba un esfuerzo enorme. «Dejé dinero en mi escritorio, 4 fajos de billetes, 20,000 pesos, y fingí quedarme dormida en mi sillón». Hizo una pausa, sintiendo cómo la vergüenza la inundaba. «Lo hice a propósito. Quería probarte, Sebastián. Quería saber si eras honesto o si la pobreza te había corrompido. Pensé que quizá tomarías el dinero. Pensé que...» Se le quebró la voz. «Pensé que todos eran iguales, que nadie era realmente bueno». Mariana palideció. Su rostro reflejaba shock, dolor, incomprensión. Sebastián, por su parte, no cambió de expresión. Solo siguió mirándola con esa calma que lo caracterizaba. «Pero tú»,
dijo doña Eloísa, y ahora las lágrimas volvían a rodar por sus mejillas. Tú ni siquiera miraste el dinero. Lo ignoraste por completo. Tomaste lo que tu madre te pidió y nada más. Y luego hiciste algo que jamás imaginé. Su voz se convirtió en un susurro. Oraste por mí. Agradeciste por esta casa, por el trabajo de tu madre, por la vida que tienen aquí aunque no sea fácil. Y luego pediste un milagro para mi madre. Mariana ahogó un sollozo, llevándose una mano a la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Fui al hospital esta tarde, continuó doña Eloísa, y ahora sonreía entre las lágrimas, una sonrisa incrédula y luminosa. Los doctores no podían explicarlo. Repetían los exámenes una y otra vez. Mi madre estaba desahuciada. Le daban días de vida. Pero cuando llegué hoy, el cáncer había desaparecido, completamente, como si nunca hubiera existido. Miró directamente a Sebastián, con una intensidad que lo dejó sin aliento. Tu oración fue escuchada, hijo. Dios te escuchó y le devolvió la vida a mi madre. El silencio que cayó sobre la habitación era sagrado. Sebastián bajó la mirada y por primera vez desde que doña Eloísa había entrado, sus ojos se llenaron de lágrimas. No dijo nada, solo asintió despacio, como si entendiera algo que no necesitaba palabras. Mariana se llevó ambas manos al pecho, llorando abiertamente ahora, temblando. «Dios mío», susurró. «Dios mío, gracias». Doña Eloísa dio un paso adelante, luego otro, hasta quedar frente a ellos. Y entonces hizo algo que jamás había hecho en su vida. Se arrodilló, cayó de rodillas frente a ese niño de 11 años y su madre viuda, y los miró desde abajo, vulnerable, despojada de todo orgullo. «Perdónenme», dijo con voz rota. «Perdónenme por haberlos tratado con frialdad, por haberlos visto como empleados y nada más, por haber dudado de ustedes, por haber sido tan ciega, tan dura, tan vacía». Las lágrimas caían libremente. «Ustedes me enseñaron algo que había olvidado. Me enseñaron que la riqueza no está en el dinero, está en el corazón, en la gratitud, en la fe, en la bondad que no espera nada a cambio». Mariana se arrodilló junto a ella, tomando sus manos. «Señora, no tiene que pedir perdón», dijo con voz temblorosa. «Usted nos dio un hogar cuando nadie más lo hizo. Nos dio trabajo, nos dio un techo. Estamos agradecidos». «No», dijo doña Eloísa con firmeza apretando sus manos. «No fue suficiente, y voy a enmendarlo. Voy a hacer las cosas bien». Miró a Sebastián, que seguía de pie, con las lágrimas rodando por sus mejillas. «A partir de hoy, todo va a cambiar». Se puso de pie con esfuerzo, ayudada por Mariana, y se limpió el rostro. Su voz ahora era firme, decidida, la voz de alguien que había tomado una resolución inquebrantable. «Mariana, a partir de mañana tu salario será 5 veces mayor. Tendrás seguro médico completo, para ti y para Sebastián. Y esta habitación…» Miró alrededor con tristeza. «Esta habitación no es digna de ustedes. Les daré una de las habitaciones principales de la casa, con su propia sala, su cocina, espacio para que Sebastián tenga su propio cuarto». Mariana negó con la cabeza, abrumada. «Señora, no puede hacer eso. Es demasiado». «Puedo y lo haré», respondió doña Eloísa con determinación. «Y hay más». Se agachó frente a Sebastián, tomando sus manos pequeñas entre las suyas. «Sebastián, tú tienes un don, tienes una fe que mueve montañas, tienes un corazón puro que el mundo necesita. Quiero que estudies en la mejor escuela de la ciudad. Quiero que tengas todo lo que necesites para ser el hombre que tu padre soñó que fueras. Libros, clases, lo que sea que te haga feliz. Todo». El niño la miró con esos ojos profundos y serios, y por primera vez sonrió. Una sonrisa pequeña, tímida, pero real. «Gracias», dijo con voz suave. «Pero lo único que siempre he querido es que mi mamá no tenga que trabajar tan duro». Doña Eloísa sintió que su corazón se partía en dos. Abrazó a Sebastián con fuerza, apretándolo contra su pecho,
y luego extendió un brazo para atraer a Mariana. Las tres figuras se fundieron en un abrazo que sanaba años de distancia, años de frialdad, años de soledad. «Nunca más», susurró doña Eloísa entre sollozos. «Nunca más estarán solos, nunca más tendrán que cargar con todo ustedes solos. Somos familia ahora, y la familia se cuida». Permanecieron abrazados durante largos minutos, llorando juntos, sanando juntos, permitiendo que el amor rompiera las barreras que el orgullo y las circunstancias habían construido. Cuando finalmente se separaron, los tres tenían los ojos enrojecidos pero brillantes. Había algo nuevo en el aire de aquella pequeña habitación. Esperanza, redención, un nuevo comienzo. Esa noche, doña Eloísa regresó a la mansión principal, pero algo en ella había cambiado para siempre. Se sentó en su despacho, el mismo donde todo había comenzado esa mañana, y miró los 4 fajos de billetes que seguían sobre el escritorio. Los tomó entre sus manos y sonrió. Ese dinero, que ella había usado para probar a un niño, había terminado revelándole una verdad mucho más grande. La riqueza verdadera no se contaba en billetes. A la mañana siguiente, cuando el sol volvió a entrar por los ventanales, todo era diferente. La verdadera riqueza nunca se mide en billetes, sino en la pureza del corazón y la fuerza de la fe. Esta historia